Muy buenas, bienvenidos a todos. Si pensamos en las víctimas del terrorismo de extrema izquierda en España, uno tiende a pensar en ETA y su movimiento etnicista que asesinaba por una idea de raza mezclada con el marxismo más delirante, o tal vez en el Grapo, el grupo nunca disuelto. Pero seguramente desconozca que al margen de ETA hay hasta 16 bandas de extrema izquierda en España con 120 asesinados entre 1960 y 2006. Carmen Ladrón de Guevara es la autora de un libro que se acuerda y recopila esas víctimas. Carmen, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Hola, encantada. Gracias a vosotros. Bueno, de los proyectos totalitarios de extrema izquierda, la mayor parte de la sociedad española, como he dicho, conoce a ETA, tal vez los Grapo y poco más. Sin embargo, usted hace una labor recopilatoria para de alguna manera dar voz también a esas otras víctimas de otros grupos. Sigue un poco la estela o el legado de Vidas Rotas de Florencio Domínguez como autor principal, que recopiló uno a uno todos los crímenes de ETA y usted documenta 120 víctimas más. Sí, así es, efectivamente. El objetivo fundamental de este libro ha sido saldar una deuda que consideraba que teníamos pendiente con esas otras víctimas de otros grupos de extrema izquierda de las que nada o muy poco se había escrito, ¿no? Yo desde que empecé a colaborar con la Asociación Víctimas del Terrorismo como voluntaria, pues me llamaba la atención cómo esas otras víctimas, pues de los Grapo fundamentalmente, que era lo que más conocía, no tenían tanta exposición pública y no se hablaba tanto de ellas como sí que ocurría con las víctimas de ETA, ¿no? Y cuando yo realicé en el año 2011, ya siendo abogada de la asociación, el informe sobre los casos sin resolver, los atentados con resultado de muerte cometidos por ETA, pues es verdad que a mí en la asociación me dijeron que lo ampliara a esos otros grupos, ¿no? Claro, la principal dificultad con la que yo me encontré a la hora de abordar el nivel de impunidad, por ejemplo, de la actividad terrorista desarrollada por los Grapo era que no tenía una obra de referencia, como efectivamente has dicho, como era Vidas Rotas para el caso de ETA, ¿no? Y así lo expuse en unas jornadas que la asociación organizó en la Universidad del País Vasco, ¿no? Y lo lancé al aire, ¿no? Algún día alguien escribirá el Vidas Rotas de las víctimas de los Grapo. Y bueno, en la sala estaba el director del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, y al terminar, pues se me acercó y me dijo, bueno, pues ese alguien quizá debas de ser tú, ¿no? Y bueno, pues ese fue el origen de este trabajo y una vez que yo pues terminé mi tesis doctoral, porque cuando se me propuso yo estaba embarcada en otro proyecto, pues otra vez Florencio Domínguez contactó conmigo y ahí me dijo, ¿no? Los Grapo, pero hay que ampliarlo a esos otros grupos de extrema izquierda y nacionalistas que han asesinado en nuestro país, ¿no? Y que tienen víctimas y de esas sí que nadie ha escrito, ¿no? Y bueno, ese es el origen del trabajo y el resultado final pues es un libro que habla sobre 120 víctimas asesinadas por esos otros grupos, ¿no? Bueno, el libro se llama Las víctimas del terrorismo de extrema izquierda en España, que no lo hemos dicho. Además, es un título que no da lugar a equívocos. Dice que se pueden recordar atentados como el de Bultó o el de Joaquín Viola y que se tiende a pensar en la autoría de Terra Llire. Y en realidad es el popular catalá que se llama Época. Entonces, arrojar luz sobre ese desconocimiento también es una forma de memoria histórica. Bueno, más que memoria histórica, para mí es memoria reciente, porque esto es antes de ayer, ¿no? Sí, a ver, efectivamente, muchas veces y en estos días, ¿no? Desde que ha salido el libro, me preguntan sobre el desconocimiento de los jóvenes y digo, ojo, que de estos grupos el desconocimiento no solo es de los jóvenes, sino también de las generaciones, por ejemplo, de mis padres, ¿no? O sea, yo no he encontrado a nadie desde que he publicado el libro que sea capaz de decirme los 14 grupos terroristas que han asesinado en España, ¿no? Y luego los pocos que se conocen, pues hay ciertas confusiones, pues como la que comentas, ¿no? De los atentados de la época, del Ejército Popular Catalán
que asesinaron, además de una manera, bueno, todos los asesinatos son brutales, ¿no? Pero en este caso, ¿no? El modus operandi es especialmente sangrante, ¿no? Colocándoles artefactos explosivos en el pecho, adheridos con cinta adhesiva y programados para explotar en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Bueno, pues siempre se ha pensado, o bueno, el conocimiento popular se lo atribuye a Terra Iure, y la verdad que la creación de Terra Iure es posterior a estos atentados, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que en el caso de Cataluña, de los grupos terroristas nacionalistas catalanes, hay cierta, digamos, sucesión unos de otros, ¿no? Y hay miembros de los grupos terroristas que han ido pasando de un grupo a otro a medida que se iban disolviendo, ¿no? Pero antes de la época, por ejemplo, tenemos otro grupo que asesinó en España, también en Cataluña, que es el FAC, ¿no? O sea que en el nacionalismo catalán radical hay diferentes grupos que unos se van sucediendo a otros. Hay documentadas hasta víctimas del movimiento por la autodeterminación e independencia del archipiélago canario. El nacionalismo que deriva en terrorismo parece una tónica que se repite habitualmente en España. Bueno, efectivamente hay en determinadas regiones de nuestro país en los que los movimientos nacionalistas han sido muy fuertes e incluso han llegado en algunos casos a derivar en grupos terroristas, como efectivamente es el MPAYAC canario. Luego tenemos el Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego Libre en Galicia, ETA, por supuesto, en el País Vasco, y los grupos que hemos comentado en Cataluña, ¿no? que son varios los que han atentado en Cataluña, ¿no? Luego hay un Frente Revolucionario Antifascista Vasco Aragonés, el FRAVA, que también asesinó. Ahí, bueno, hay ciertas simpatías con ETA, y es de esos casos en los que son nacionalistas y de extrema izquierda también, ¿no? Además, Carmen, dice que una ley puede manipular la realidad, que es lo que ocurre con la ley de memoria democrática, pero lo que consigue es manipular el pasado, que es una manera también de influir en el presente. O sea, al cambiar la percepción de la historia y adoctrinar a las nuevas generaciones, que en base a ese pasado cambiado interpretan el presente de forma sesgada y torticera. Es decir, si nos manipulan la historia, si nos manipulan el pasado, influye también en el presente, porque uno tiende a ver a la nueva política o la nueva realidad también con esa imagen que percibimos del pasado, que está a la vez manipulada. Por lo tanto, manipular la realidad es una forma también de manipular nuestro pasado, que es lo que ocurre con las leyes. Pienso en la ley de memoria democrática. Sí, bueno, es verdad que la coincidencia ha hecho que la salida del libro, ¿no? Pues coincida con la aprobación de la ley de memoria democrática, que estos días se me ha estado preguntando, ¿no? Y que efectivamente lo que busca es manipular o tergiversar el pasado para que a día de hoy se nos vendan como víctimas lo que no fueron otra cosa que victimarios, ¿no? Con esa ley, muchos de los responsables de los atentados de los que hablo en mi libro son reconocidos como víctimas, ¿no? Y esa era, digamos, es una de las principales preocupaciones de las víctimas de estos grupos, ¿no? Yo lo he estado contando estos días. A mí el primero que me alerta de esto a raíz de la ley de memoria histórica y de unas enmiendas que se presentaron fue precisamente el hijo de una víctima del FRAP, ¿no? Y se plantó en la asociación y me dijo: Carmen, ojo, que con esta ley se van a reconocer como víctimas a los que atentaron contra mi padre, ¿no? Y efectivamente eso también fue pues uno de los alicientes que me llevaron a escribir sobre esto, ¿no? Porque dices, claro, yo decía, algún día alguien escribirá, ¿no? Y cuando a mí me dijeron, vale, ¿y por qué ese alguien no eres tú? Pues sí, efectivamente. Claro. Ahí fue cuando dije, si seguimos esperando a que alguien escriba, pues igual nadie escribe. Y es importante que esto documentarlo
y que quede por escrito para las generaciones, para la actualidad, pero también para las generaciones futuras, ¿no? Y ser un poco el dique de contención pues frente a esas leyes que lo que pretenden es manipular o tergiversar la historia para vendérnosla ahora de otra manera, ¿no? Claro, y le interesa la historia reciente a partir de 1960, pero si quiere indagar más en la violencia extrema izquierda, también podríamos retrotraernos más en el tiempo. Por ejemplo, así que siempre la izquierda ha tenido una vertiente violenta, o al menos una ramificación violenta. Sabes que hace poco hubo una polémica filatélica por el sello del centenario del PCE. Y sí es cierto que tuvo un papel meritorio en la transición, a pesar de que hubo ramificaciones, como explicas en el libro, que se opusieron a Carrillo y a la transición y demás, no se puede obviar su legado criminal, o sea, no solo al servicio de una ideología genocida, sino su papel en la rebelión contra la República en el 34 y luego en la Guerra Civil durante el Terror Rojo, la proliferación de checas donde se torturaba y se asesinaba a los dictados de Stalin. Bueno, sí, yo la verdad que me he querido centrar en las víctimas del terrorismo desde el año 1960, que es el periodo temporal que recoge la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las víctimas del terrorismo. Y como digo, me he centrado en exclusivamente las víctimas reconocidas. Bueno, y hay alguna que no está reconocida, ¿no? Pero las víctimas del terrorismo, ¿no? Pero bueno, efectivamente, de hecho, a mí es algo que es de lo que más me ha chocado, ¿no? Que lo que a determinado sector de la sociedad le ha ofendido el simple título de mi libro, ¿no? Y como si quisieran negar que ha habido terrorismo de extrema izquierda en España y que de hecho es el terrorismo que más ha asesinado. También ha habido terrorismo de extrema derecha, pero puestos a comparar, que no me gustan las comparaciones, pues claro, si sumamos las víctimas de las que yo hablo en mi libro, que son 120 más las 853 asesinados por ETA, ahí sumamos 973 víctimas frente a, no llega al centenar, también se está preparando ese libro, de lo que serían víctimas mortales del terrorismo de extrema derecha, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las cifras también hablan por sí solas, ¿no? Claro, que se ofendan por el título de tu libro, eso significa que siga habiendo una percepción errónea de que la izquierda es inmaculada, perfecta, si ejerce algún tipo de violencia solamente buscando el bien común o de alguna manera justificación. Entonces, no se explican de que pues, haya movimientos terroristas y de que sean además de esta ideología, porque sigue habiendo mucha confusión, yo creo, en España respecto a lo que significan las ideologías totalitarias. Es como lo mismo cuando la Unión Europea condenó los regímenes totalitarios, ¿no? El comunismo y el nazismo, decía, no, es que no se puede igualar y tal. Y luego, pues, la historia, estudias un poco esos movimientos en el siglo XX y eran igualmente criminales con sus diferencias. Sí, no, además, yo en la introducción lo cuento. Yo además me he querido centrar en las víctimas, me he querido centrar en los atentados y me he querido centrar en los hechos y ser muy, muy escrupulosa y muy respetuosa con los hechos objetivos. Aquí en este libro no van a encontrar ni valoraciones ni juicios, no. Yo me limito a poner el foco sobre aquellas personas que han sido asesinadas por estos grupos. Ni siquiera a la hora de hablar de los grupos hago un análisis sobre su ideología, porque tampoco ese era el objetivo del libro. Hago una breve a uno de los grupos, pues bueno, para situarlo, pues para que se sepa realmente pues ese grupo qué es lo que perseguía, qué es lo que defendía, pero tampoco he querido explayarme como digo, en analizar la ideología que hay detrás de cada uno de estos grupos. Primero, porque no me veo capacitada para ello. O sea, hombre, es verdad que he tenido que estudiar mucho y profundizar mucho sobre la ideología de estos grupos, pero bueno, todavía me queda mucho para aprender y para ser capaz de poder escribir un libro sobre las ideologías totalitarias, ¿no?
Como digo, yo he puesto el foco en las víctimas, he puesto el foco en los atentados, con unas breves introducciones, pero que tampoco he pretendido que fuera un tratado sobre la ideología que hay detrás de cada uno de estos grupos. Por lo tanto, con esto lo que quiero decir es que también es verdad que las críticas que he recibido, que han sido muy pocas, pero han sido simplemente por ver la portada, ¿no? Y yo es lo que digo, lean los libros, lean el libro y lean cada uno de los casos de los que hablo, y es que negar efectivamente que en España ha habido un terrorismo de extrema izquierda, es que me parece que es negar que el cielo es azul, no sé, o sea, es que es una evidencia. De hecho, me parecía un título descriptivo. A mí cuando la editorial yo propuse diferentes títulos, y tengo que decir que quizá este es el que menos me gustaba, porque me parecía el más plano, el más descriptivo, ¿no? Y luego resulta que ha sido el mayor reclamo del libro, ¿no? El título, ¿no? Así que, pues bueno, yo lo que le invito a la gente es a que lo lea y a que haga una reflexión y sea capaz de, con lo que han hecho estos grupos, pues que efectivamente se haga una reflexión crítica sobre lo que defendían de verdad cada uno de estos grupos que han asesinado en España. Ahora ha iniciado una nueva realidad informativa, ha estado en el candelero el FRAP, por una polémica que hubo entre Cayetana Álvarez de Toledo y Pablo Iglesias, donde acusaba a su padre de terrorista, y lo cierto es que Pablo Iglesias lo que hacía era presumir de padre frapero, literalmente lo dijo. Entonces, aunque no participara directamente en asesinatos, por ejemplo, que hubo acuchillamientos a policías que los rodearon y los mataron a cuchilladas, pero participar en ese grupo terrorista, aunque sea manejando información, la propaganda y demás, aunque no sea participar directamente en un asesinato, ¿usted considera que lo convierte en terrorista? Vamos a ver, yo es que con remitirme al Código Penal es suficiente, ¿no? Es verdad que no hace falta asesinar para ser miembro de una organización terrorista. Es más, no hace falta asesinar para que te condenen como miembro de una organización terrorista, porque en nuestro Código Penal existe un tipo penal que es el de integración en una organización terrorista o colaboración con la organización terrorista. Ambos son delitos de terrorismo, están en el capítulo de los delitos de terrorismo. Y no hace falta que tú hayas asesinado para que seas condenado por integración en una organización terrorista. Hay destacados miembros de ETA que no han asesinado y que en cambio no hay ninguna duda de que han sido integrantes de la organización terrorista y es más, han sido dirigentes de la organización terrorista, pero como digo, nunca han llegado a Creo que asesinar. se refiere a Arnaldo Tegui, por ejemplo. No, pues no, no me refería a Arnaldo Tegui, porque Arnaldo Tegui ha participado en atentados. Otra cosa es que no haya podido ser condenado, ¿no? Me estaba refiriendo, por ejemplo, a Miquel Ancha. Sí. Miquel Ancha, jefe de ETA, y a día de hoy no tiene una condena y no hemos conseguido demostrar que participara en ningún atentado terrorista, ¿no? Y él era de la cúpula del aparato político y, por lo tanto, no, como digo, a día de hoy, que yo tampoco pierdo la esperanza, hemos encontrado pruebas que le vinculen con ningún atentado. Y como digo, hay dirigentes de la organización terrorista ETA que han sido condenados por delitos de terrorismo sin haber participado en ningún atentado, ¿no? Por lo tanto, se puede ser terrorista sin asesinar. Si esta persona ha reconocido que es miembro o fue miembro de una organización terrorista, que además asesinó a 6 personas y que esas personas están reconocidas como víctimas del terrorismo, ¿no? Porque esa podría ser otra discusión. ¿Y el FRAP es una organización terrorista? Pues es que las víctimas del FRAP están reconocidas como víctimas del terrorismo por el Ministerio del Interior. Por lo tanto, tampoco cabe la duda de si el FRAP fue un grupo terrorista, ¿no? Si tú reconoces que has sido miembro de una organización terrorista, pues yo considero que eres un terrorista. Claro, la sorpresa que yo me encuentro es que para defenderse de eso, él dice que lo de el alardear de que su padre era frapero eran bromas que realizaban en el ámbito familiar. Pues ojo con las bromas. Ojo con las bromas que se hacen, porque claro, el día de mañana nos podemos encontrar con que pues Miquel Ancha, que encima su pareja es Soledad Iparaguirre, otra destacada dirigente de ETA y que tienen un hijo, que nos digan
que ellos alardeaban de ser de ETA y de ser de etarras, que eran bromas familiares, ¿no? Entonces, además, Pablo Iglesias siempre estuvo vinculado a movimientos terroristas, siendo además el enlace del colectivo de presos de ETA en Madrid y buena relación con Batasuna y demás, la marca blanca Batasuna en Madrid. Ya, pero bueno, eso puede ser discutido, ¿no? O sea, las relaciones, las simpatías, yo ahí no entro a valorar, ¿no? A mí me han estado preguntando estos días, ¿considera que el padre de Pablo Iglesias es un terrorista? Pues bueno, él ha reconocido que es miembro de una organización terrorista. Y como digo, se puede ser terrorista sin asesinar, ¿no? Pues ya cada uno que saque sus conclusiones, y la justicia pues ahora resolverá este caso y nos dirá pues hasta dónde efectivamente pues la libertad de expresión, o hasta dónde podremos referirnos y si realmente aceptamos que alardear de ser frapero se le puede considerar una broma en el ámbito familiar, pero ojo, una broma en el ámbito familiar que está dicho en artículos, en entrevistas, o sea, era una broma familiar que trascendía el ámbito privado, porque lo han dicho públicamente en varias ocasiones, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos, ¿no?, cuál será el resultado de ese juicio, ¿no? Carmen Ladrón de Guevara, autora del libro del terrorismo extrema izquierda en España. Muchas gracias por contar aquí con nosotros, con el Club de los Viernes. Mucha suerte con el libro y enhorabuena por esa labor de recopilación y ese valor también, y que sea inmune a las críticas, que al final las críticas pues vienen de donde vienen y no hay que darle más importancia a la que tienen. Nada, gracias a vosotros. Yo quiero agradecer especialmente la oportunidad que me dais para hablar. Lo importante no es mi libro, lo importante son las historias de las que hablo en mi libro. Las protagonistas no soy yo que he escrito el libro, sino que los protagonistas son estas 120 víctimas, y que lo importante es que se conozcan estas historias y que no caigan en el olvido estas historias, ¿no? Y ese es donde a mí me gustaría poner el foco y agradeceros pues el que os hayáis interesado y que sirváis de altavoz pues para que estas historias se conozcan, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Un abrazo. A vosotros, adiós.